Qué pena, va. Ahí está. Igual. Suave. Estimados compañeros, tengan ustedes una excelente mañana. El día de hoy vamos a desarrollar en el curso de medicina forense la 10ª semana de el actual penso con el tema de medicina legal sexual. Quisiera comentarles que los videos que preparé para ustedes, pues de igual manera existen juicios orales y otro son actuaciones sobre aspectos de simulación de un ataque sexual. Insisto, si alguien es muy sensible y este tipo de videos les ofende o les causa algún disturbio, pues eviten verlos, pues la única finalidad es la concepción académica en la formación que ustedes deben de tener como profesionales. Así que iniciamos, que tengan un excelente día. El objetivo de la clase se circunscribe a que el estudiante comprenda que la violencia de género se reconoce contra las mujeres como un obstáculo para lograr la igualdad, desarrollo y lograr paz, ya que menoscaba no solamente el disfrute de los derechos humanos y las libertades, sino que también es una manifestación entre hombres y mujeres desiguales, ejercida por el hombre hacia la mujer, donde se inicia con la violencia psicológica, yendo en contra de su estabilidad emocional y psicológica. La sexología forense, además de estudiar las conductas sexuales, también tiene una gran vinculación con el conjunto de delitos que van a tener en común la falta de la libertad en el consentimiento de la víctima para su relación de tipo sexual dentro de una legislación cuyos delitos son de importancia médico-legal. Y uno de ellos, entre muchos, pero que es el que más significativamente le ponen atención, es a la violación. La sexología forense estudia los delitos contra la libertad sexual, que son aquellos que impiden la expresión de los derechos sexuales de cualquier individuo, violentando su libertad, su dignidad y teniendo como único motivo una sexualidad reprobable para que el abuso sexual sea considerado delito. Debe de cumplir algunos elementos que a continuación vamos a mencionar. Que el acto se realice sin el consentimiento de la víctima.
que eminentemente sea de naturaleza sexual y que el bien jurídico dañado se vincule con la seguridad y con la libertad sexual. Los elementos de la violación. El acceso carnal. Esto deriva del latín accessus, que significa entrada, paso, cúpula, introducción completa o incompleta del pene por vía vaginal, anal u oral. Esto respecto de la víctima. La introducción por vía anal o vaginal de cualquier elemento o instrumento distinto al pene. El coito vulvar en niñas pequeñas, de hecho, es una aberración y puede producir rasgaduras perineales o bien anorrectales. El periné es la pequeña porción de tejido que separa el ano y la vagina. Las rupturas evidentemente se deben a que el introito vaginal o anal de una menor no tiene la capacidad eh, para que sea introducido un objeto mayor de su diámetro. Entonces lo que sucede es de que se producen este tipo de rasgaduras. El sujeto activo. Se había considerado como sujeto activo al hombre en cuanto a la violación. Sin embargo, la mujer puede ser violada en caso que se le introdujera por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento diferente del órgano viril del hombre. El sujeto pasivo. La mujer y el hombre, indistintamente, pueden ser consideradas como víctimas del delito de violación, considerando, como ya manifestamos anteriormente, que pueden ser penetrados indistintamente de su género por objetos diferentes del instrumento viril del hombre. La utilización de métodos violentos. El proceso agresivo con generación de actos de violencia que emplea el hechor o el actor del delito para poder de alguna manera vencer la voluntad de la víctima, quien en ese preciso momento está psicológicamente o bien físicamente incapacitada, inhabilitada para oponer una resistencia firme, duradera, que pueda evitar el acto de agresión. La violencia sexual. Entendamos que cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto y otro dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción de otra, independientemente de su relación con la víctima, sea familiar, emocional, amistosa, de relación laboral o bien estudiantil, en cualquier ámbito que esto se genere, cuando no es consensuado, es una violencia sexual. También comprende la violación, que la podemos definir en su manera más sencilla como la penetración mediante la coerción física o bien de otra índole de la vagina, el ano con el pene, o bien otra parte
del cuerpo u objetos. Entonces la podemos considerar como toda agresión de tipo circunstancial que se genere en el área sexual de la víctima, que vulnera su derecho, altera su intimidad y su integridad sexual. Esto también hace referencia al acto de coacción o amenaza hacia una persona con el objeto de llevar a cabo una determinada conducta sexual. Por extensión, se considera también como ejemplo de violencia sexual los comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas ni aceptadas por la víctima. También las acciones para comercializar este tipo de situaciones. Dentro de la violencia sexual podemos tipificar la violación sexual como cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin consentimiento. Puede involucrar fuerza física, coacción, amenaza psicológica, lo cual, como es de su amplísimo conocimiento, se encuentran tipificados en el Código Penal en el artículo 173 y 173 bis. La violencia sexual física. A través del acto sexual y aquellos otros actos análogos, como son los tocamientos, las insinuaciones, etc. La violación o intento de violación puede ser vaginal, anal u otra la cual puede involucrar el uso de una parte del cuerpo o bien un objeto. Entendemos que forzar a una víctima para penetrarla o al penetrador o forzar a hacerlo a alguien más, ya sea efectuarlo físicamente o bien solamente intentar, presionar a una víctima a que sea penetrada puede involucrar una relación o difundir rumores respecto a la víctima, con el uso indebido de la autoridad o bien de la influencia, que son elementos que también deben de ser considerados. Es importante también hacer mención que cualquier contacto sexual no deseado, en el cual se incluye desde tocar o manosear a la víctima las mamas o los genitales, o bien las partes internas de los muslos, el ano, la entrepierna o cualquier otra parte de su cuerpo a través de la ropa, se tipifica como intento de violación. Los actos de violencia sexual pueden ocurrir debido a que la víctima no puede consentirlo en relación inicialmente a su estado cognitivo, por consumo de alcohol o bien de drogas. También es importante establecer que el contacto sexual pasado no implica consentimiento para un futuro. Es decir, si se tuvo una relación sexual consensuada previa o anteriormente y se tiene otra no consensuada, el antecedente no, no establece un consentimiento per se, ya que cualquier contacto o bien actividad física o no física requiere que los actores estén de acuerdo
de manera libre, clara y voluntaria y sobre todo consciente. Va a llegar el momento en que hay que levantar un acta notarial para tener ese tipo de relación. Ya que una persona no puede dar su consentimiento si es menor de edad, si presenta alguna capacidad mental o física, si está semiconsciente, ya sea porque está dormida, ebria o drogada, o inconsciente, o bien, como les mencionaba, si se encuentra intoxicada por cualquier droga, estupefaciente, medicamento o efectos de tipo de los radicales OH que nosotros conocemos como alcohol. La violencia psicológica. Estas son las insinuaciones, propuestas, la coacción o acoso sexual. Con esto nos referimos a la imposición y coacción que se lleva a cabo mediante una o varias personas hacia otro o bien otros individuos con el propósito de ejercer una determinada conducta sexual que ampliamente va en contra de su voluntad expresa. Esto se trata de un acto agresivo que se puede manifestar mediante del uso de la fuerza psíquica o moral, intimidación, engaño, amenazas, dejando a la otra persona que recibe la agresión en condiciones de inferioridad y por lo tanto no pudiendo evitar esta conducta inapropiada de tipo sexual y sobre todo que es indeseada. Esta serie de elementos nos van a incluir acoso sexual, el exhibicionismo, el tocamiento y las caricias, hasta llegar al abuso sexual. De ello podemos entonces nosotros inferir que el acoso sexual pueden también llegar a ser comentarios, insinuaciones sexuales no deseadas, palabras obscenas, exigencias de mantener una relación sexual a cambio de favores, que pueden ser económicos, laborales, académicos y en cualquier ámbito en el que se dé una situación a cambio de la otra. El exhibicionismo. Esto constituye una parafilia que presenta elementos en los cuales el agresor muestra sus genitales a otros o a otro sin ningún tipo de recato, con el fin de ofrecer u ofertar sus favores sexuales a cambio de cualquier tipo de favor, sea económico o de los otros que mencionamos. Tocamiento y las caricias. Los tocamientos y caricias no deseadas se encuentran comprendidas dentro del contexto del abuso sexual, ya que normalmente estas, cuando no son aceptadas o bien de mutuo acuerdo o consentimiento, llevan agresiones tales como pequeñas escoriaciones o equimosis que generalmente se dan en las zonas erógenas femeninas o puede ser el caso masculinas. En cuanto a las chicas, serían las mamas, los muslos, los genitales, el capuchón del clítoris, los glúteos, o bien agresiones más severas
como podrían ser las contusiones producto de golpes que van a producir posteriormente una equimosis. Llegando al abuso sexual, en el cual normalmente la persona o las personas que son o tienen cierto grado de vulnerabilidad, como son los niños, las personas con capacidades diferentes, resulta simple engañarlos para luego vulnerar su consentimiento y deseo. También se pueden utilizar, como les he indicado, drogas o alcohol con el propósito de minimizar la voluntad de la víctima. Otro elemento que podemos hacer notar es la comercialización o utilización de la sexualidad de un individuo o sujeto, lo que se denomina prostitución forzada. Y trata de personas con fines de explotación sexual, que ya sabemos que se le denomina la esclavitud del siglo XXI, sin olvidar a los pedófilos, a los pederastras, que son parafílicos que afectan fundamentalmente a la niñez y a la adolescencia. Estos depredadores sexuales son sujetos que tienen evidentes problemas de tipo psiquiátrico. También debemos mencionar los matrimonios por conveniencia o aquellos que son forzados mediante el costumbrismo y las tradiciones, sobre todo en los pueblos africanos, los hindúes, los árabes y aún en algunos lugares de Guatemala, en los cuales es común la mutilación genital. Esto más que todo se da en algunos lugares geográficos del África Central, en el cual la mutilación genital, que se circunscribe a mutilar el clítoris, es parte de los atributos que ellos consideran como la belleza de la mujer. Para no alargar mucho el tema, existe, si alguien está interesado, hay un artículo, bueno, hay varios artículos, pero sobre todo uno de la OPS y OMS, en la cual declaran lesivo a la humanidad este tipo de prácticas, y no sé si la Haya por fin lo condenó como delito sexual. Y por último tenemos la violencia sexual de tipo sensorial, que esta consiste en mostrar o exponer de forma deliberada o no escritos, gráficos, imágenes televisivas, lenguaje verbal o gestáltico, llamadas telefónicas, que evidentemente son ofensivas a la moral y a las buenas costumbres. La violencia sexual. En cuanto al estupro, este es un delito que comete el adulto que abusa sexualmente de una menor, el cual se encuentra tipificado en el artículo 176 del Código Procesal Penal, en el cual dice que usando la confianza que se tiene o bien el engaño, el rapto, la retención obligada de una mujer para realizar actos sexuales con ella, la prostitución forzada. Esto se refiere a la explotación corporal de una persona para que el explotador obtenga ganancias monetarias con el uso
y abuso corporal de la víctima. Hostigamiento sexual consiste en solicitar a una persona con la que se tenga relación de subordinación, como lo son los jefes en el ámbito laboral o los profesores en el ámbito educacional, para mantener una relación, y si estas son rechazadas, se produzca un perjuicio. El acoso, conducta de naturaleza sexual y toda otra basada en sexo que afecte o lastime la dignidad de las mujeres y los hombres, la cual no solamente resulta ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la sufre. La trata de personas. Esto es el comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud, ya sea reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, y lo que más réditos da en la actualidad es la extracción de órganos para posteriormente venderlos. Hago aquí un paréntesis y les comento. Un riñón en el mercado nacional está más o menos alrededor de unos 10 a 15 mil dólares. O bien cualquier otra forma moderna de esclavitud, por lo que, como ya les había mencionado, se le ha denominado la esclavitud del siglo XXI. Y esta está contemplada en el artículo 202 ter del Código Penal. La violación sexual. Iniciamos con la parte más aberrante, que es el incesto, que consiste en la práctica de relaciones sexuales entre individuos relacionados entre sí mediante la alianza de parentesco por afinidad, matrimonio, o bien mediante la consanguinidad. También existe el parentesco biológico o consanguíneo. Está tipificado en el artículo 237 del artículo penal. El sexo transaccional. Este es el intercambio de favores sexuales por protección, alimentación o remuneración económica. Es el resultado de las circunstancias que constituye un acto por falta de poder elegir. El matrimonio forzado. Este término, es utilizado para describir un matrimonio en el cual una de las partes se casa en contra de su voluntad expresa, y ya sea por conveniencia de los padres, por una circunstancia que no es directamente su voluntad expresa. El aborto forzado es la acción y el efecto de abortar. Esto significa el fracaso de la interrupción del embarazo de forma instrumental de un proceso o actividad bajo acción de la fuerza en contra de la voluntad expresa de la persona, según lo tipificado en el artículo 144 Código Procesal Penal. Embarazo forzado. Se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer
a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o bien cometer otras violaciones que se consideran graves del derecho internacional. Definiciones operacionales. Desde el punto de vista médico-legal, podemos establecer el coito o el acceso carnal, que consiste en la penetración del pene total o parcialmente, ya sea a través del introito vaginal o bien anal, pudiendo o no producir el orgasmo y no siendo indispensable que el sujeto eyacule. Se deriva del latín coitus, que se refiere a la unión íntima entre dos sexos, debido a que consiste en la introducción del pene en la vagina o el ano. Además, se puede decir que las parejas heterosexuales fértiles pueden presentarse con fines reproductivos, ya que en este sentido se puede establecer que biológicamente existen dos tipos de coito: el vaginal y el anal. La cópula, que consiste en la inserción del pene en una cavidad, también conocida como unión sexual de distinto género. También puede significar la atadura o unión per se. Es una palabra homógrafa que viene del latín cúpula, que significa gancho, puente o vínculo. De tal forma que podemos establecer como definición de cópula biológica la unión del macho y la hembra, la unión de dos parejas de gametos, o bien, si ustedes lo prefieren, establecerlo como el apareamiento biológico en todas las especies, incluida, por supuesto, la humana. La desfloración. Este acto consiste en la ruptura de la membrana himenal producida por la penetración del pene en erección a la cavidad vaginal. Excepcionalmente, dicha ruptura puede deberse a la acción de un traumatismo o bien a la acción de un instrumento. También podríamos considerarla como la penetración digital. Todas estas variantes de la ruptura del himen son, como les indiqué, consideradas de forma muy rara o, para definirlo técnicamente, excepcionales. Durante el acto de la desfloración se produce normalmente cierto desgarro, el cual se manifiesta física o clínicamente con ardor, dolor y un leve sangramiento. Este signo, la hemorragia y el dolor, son generalmente discretos, pero pueden tener algún tipo de variación desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Es decir, la desproporción de la cavidad vaginal con el pene. El desgarro. En la zona de ruptura del himen se va a producir
la presentación de forma ficticia, se los voy a mencionar según las agujas del reloj, para que nosotros podamos ubicarlo lo más fielmente posible. Esto se hace de esta manera en función de las agujas del reloj por las situaciones de peritaje y se establece en el orden cardinal las 12, las 6, las 3 y las 9. En ese ámbito se dice, por ejemplo, la ruptura está a las 9 en punto. Entonces yo entiendo que va a ser en el ángulo izquierdo central. O si fuera a las 3:30, va a ser del otro lado. Esto se refiere a la retracción de las carúnculas mirtiformes sobre los bordes de los labios mayores. Si el desgarro, como les comentaba, está en la parte superior y central del himen, se dice técnicamente que está a las 12 en punto. Si está en la parte opuesta inferior y central, será que el desgarro está a las 4 según las agujas del reloj. Como les digo, esto es exclusivamente para establecer los peritajes y que la gente que es neófita pueda entender de una manera simple esta situación. Los tipos de desfloración. Como pueden ustedes ver, con algo de buena voluntad, porque la imagen la verdad que no está muy clara, pero es solo para que tengamos una idea. El tipo de desfloración completa se define como aquella en la cual el desgarro se extiende desde el libre borde adherente al himen. La incompleta es aquella en que el desgarro comienza en el borde libre y no llega hasta el borde de implantación del himen. Desde el punto de vista legal, carece de importancia si la desfloración es completa, incompleta, parcial, siempre y cuando el peritaje que se practique sea con el objeto de comprobar el cuerpo del delito, el cual está imputada una sola persona. La reciente. En este tenemos algunas situaciones que son diferentes. Los bordes del desgarro, por llamarlo de una forma vernácula, están vivos, o sea, está reciente, el tejido puede aún estar sangrando o bien tener algún tipo de exudado. Van a ser irregulares, son rojos tumefactos debido del trauma sufrido. Estos bordes evidentemente van a cicatrizar separadamente. No han llegado a unirse jamás por segunda intención. Ya les comentaba a ustedes que se puede volver a reparar el himen a través de una plastía que se llama himenectomía parcial, en el cual se unen los bordes de las carúnculas mirtiformes, se hace una zona cruenta y se ponen puntos en X y vuelven a tener el himen completo por segunda instancia. La profundidad en cuanto a los desgarros generalmente va a llegar hasta el borde adherente. El periodo de tiempo en que este tipo de desfloración se puede considerar reciente se considera hasta los 8 días. Una desfloración antigua. Los bordes generalmente se muestran engrosados.
van a presentar, en cuanto al tejido, un aspecto de tipo fibrinoide o fibroso. Las partes distales son anulares y el tiempo de evolución es de más o menos 8 días, que al cicatrizar los bordes se retraen completamente y va a quedar una separación o una abertura que podríamos considerarla pues así, porque ya la ruptura del himen, los bordes se retrajeron de tal forma que ya no hay ninguna interrupción en el introito vaginal. Estas escotaduras congénitas son bilaterales y pueden ser simétricas. Estas generalmente van a presentar los bordes de tipo redondo, o bien algunos casos pueden ser ondulados, y se presentan desde el nacimiento. No poseen bordes engrosados. Al tomar la muestra del tejido para la biopsia, el estudio histopatológico no presenta muestras de ninguna evidencia de tejido de origen cicatrizal. Las variantes del himen. Existen aproximadamente 10 tipos de variantes. Las vamos a tratar de definir solamente para que ustedes tengan un conocimiento técnico académico, y si en algún caso estuvieran en este tipo de situación, pues por lo menos tengan noción de qué es lo que se está mencionando en el juicio o en cualquiera de los aspectos que ustedes estén involucrados. La variante morfológica de tipo anular. La membrana presenta un orificio generalmente central. Ocasionalmente puede ser excéntrico. El semilunar. La membrana himenal va a presentar un orificio cuyo borde superior va a consistir en una forma convexa, mientras que el inferior puede tener una forma cóncava. El bilabiado. Esta variante morfológica va a presentar una hendidura súper o inferior vertical, el cual se va a constituir en el orificio himenal. El cribiforme. La membrana presenta múltiples orificios que son considerados homogéneos. La variante puente o brida. En el orificio vulvovaginal se encuentra atravesado por una banda de tejido himenal. El biperforado. En se observan dos orificios himenales, generalmente simétricos. En la variante morfológica en carena. El himen es de consistencia dura y cartilaginoso. El imperforado. La membrana no contiene ningún orificio. En hacemos un alto. Esta variante morfológica del himen existe y generalmente no pasa desapercibido hasta que la dama entra en el periodo de la pubertad y empieza el proceso fisiológico de la descamación de los ovarios, y entonces, como el himen no está perforado, se hace un abombamiento derivado de la cantidad de flujo menstrual que ahí se retiene
Además, puede existir mal olor y las molestias perineales que esto conlleva. Entonces, lo que se hace es a través de una pequeña sedación, con un bisturí se hace una incisión con el propósito de que el flujo menstrual pueda salir y pueda perforarse esta variante del himen. La agenesia del himen. En esta es una ausencia de la membrana del himen de tipo congénito, no porque haya sido penetrada por alguien o por algo, ya como vimos, eh, todas las formas de penetración que existen. Y el himen complaciente es aquel que es muy elástico, que tiene un orificio muy amplio, el cual permite perfectamente el paso del pene de un contacto digital sin que se produzca ningún problema en cuanto al desgarro ni molestia. Los signos legales de violación. Como podemos observar en la imagen, este es un tracto genital que se encuentra, como ven ustedes, hay eritema, no existe la membrana himenal, en este se puede observar de mejor forma y todavía ustedes pueden ver las equimosis y el eritema que existe en la mucosa y las carúnculas mictiformes que fueron retraídas hacia los bordes. Los signos himenales se observan sobre todo en la desfloración. Los signos genitales son en sí el tipo de lesiones, el hematoma, el color rojo que da el trauma. Los signos del coito se pueden determinar a través de la presencia seminal en el introito vaginal, en el vello del monte de Venus, o bien si existieran escoriaciones en el periné. Recordemos que a través del líquido seminal es fácil determinar el ADN del agresor. También, dependiendo de si la penetración se utilizó protección o no, hay susceptibilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual y existe, dependiendo de su ovulación, la posibilidad de quedar fecundada. Los signos eróticos. Ya establecimos que pueden ser sugilaciones, mordeduras, estigmas unguiales, es decir, la presión de los dedos, generalmente en las áreas de las mamas, los pezones, los muslos, los glúteos, y estos quedan marcados en las zonas erógenas de la víctima que posteriormente pueden constituirse en evidencias. Y los signos de eliminación o aniquilamiento de la víctima. Estos pueden ir desde un surco de estrangulamiento hasta heridas, contusiones, quemaduras y todo este tipo de lesiones cuyas características fundamentales van a estar localizadas o bien situadas en zonas vitales de la víctima. La más común, como establecimos en el tema de la semana pasada, es el surco, que existe
en el cuello, que puede ser a través de una estrangulación manual o bien instrumental. Con esto, estimados compañeros, llegamos al final del tema del día de hoy, insistiendo de nuevo con ustedes que cualquier situación que ustedes consideren pertinente a través de sus coordinadores, pues me la hagan saber con el fin de poder resolverlas y poder mantener una forma de interactuar. Vamos a dar inicio a los videos con este que les vuelvo a insistir. Si alguien es sensible o le ofende, pues omítalo, ya que la única intención es fomentar la academia entre vosotros.
A continuación, compañeros, vamos a ver cómo se desarrolla un juicio respecto a este tema. Espero nos alcance el tiempo y si no, por favor, terminen ustedes de verlo porque tiene elementos que son importantes para su formación. Entonces, sí es adecuado que ustedes lo terminen de ver, así como el resto de los videos, si la disponibilidad de tiempo que ustedes tienen es la necesaria.
Es con esto, compañeros, que damos por terminado el tema del día de hoy, esperando que haya sido de su agrado y de utilidad académica, esperando que si tienen algún tipo de duda o cualquier otro tipo de circunstancia en el cual se pueda aclarar y podamos interactuar de una forma más asertiva, no duden en hacérmelo llegar a través de los coordinadores de su grupo, quien a su vez se lo estarán haciendo llegar a Rocío, y yo a través de esta vía voy a resolver. Así que deseándoles una excelente mañana. Si Dios lo permite, estamos en 8 días con ustedes.